Bueno, más bien un artículo de investigación que está por publicar en una revista. Entonces le cedo la palabra a Aldo. Muchísimas gracias a Meyali, a todo el comité organizador por la invitación a poder presentar estos trabajos. Y bueno, como bien comentaba mi compañera Mayali, este no es una tesis, no es una tesina como tal, sino que es un artículo más bien de revisión, es un artículo eh, en donde, donde intento repasar mediante la teoría psicoanalítica la concepción de un concepto que ha sido bastante estudiado, pero muchas veces también malentendido, y que justamente se quiere hacer en el campo de la psicología como que una unión de este concepto y se retoma muchas veces, ¿no? Pero siempre o casi siempre se ve a este concepto como algo incompleto, ¿no? Incluso en la facultad tenemos una experiencia que justamente tiene que ver con esto, sujeto, psiquismo y personalidad. Pero vamos a ver desde esta postura, y es lo que yo intento con esta postura, hacer una concepción de este concepto de sujeto desde Freud y desde Lacan, ¿ok? Entonces, para ello, yo propongo la siguiente propuesta de abordaje, en donde repasemos de la perspectiva freudiana estos puntos. La pulsión como una idea cercana al sujeto, porque la pulsión es un concepto que está ligada al sujeto, ¿no? Es como la pulsión es aquello que en potencia va a aspirar a que alguien sea sujeto. Luego la concepción del aparato psíquico, donde se llevan a cabo un montón de procesos, donde se lleva a cabo toda esta cuestión de las pulsiones en un primer momento, hacer una diferenciación entre el yo y el sujeto, porque se tiende a confundir que el yo del psicoanálisis es el sujeto, cuando esto no es así. Vamos a ver por qué, ¿no? Vamos a ver que una fase importante del desarrollo es la identificación con la fuente parental, que ya cuando lleguemos a ese punto voy a explicar con más detenimiento. Y al final la repetición como algo que da cimiento a un sujeto. Esto desde Freud, ¿ok? Y desde Lacan vamos a ver en los temas de el deseo, estadio del espejo, registro de lo simbólico y cómo poder hacer una unión de esta concepción con una clínica psicoanalítica enfocada al sujeto. Y ya al final la formulación de ideas centrales para ver cómo desde estos dos autores, Freud y Lacan, podemos tener una propuesta del concepto de lo que es el sujeto y cómo es que el sujeto se puede ver ya en la manera práctica, no en una cuestión clínica psicoanalítica. Entonces, para comenzar, me gustaría decir que, bueno, partiendo por Freud, sabemos que Freud no explicó como tal y no habló de un sujeto como tal, sino que él habló más como de una cuestión topológica de las personas, una cuestión de una psicología psicodinámica, pero entre todo su esbozo teórico podemos más o menos darnos una idea de lo que para Freud podría ser un sujeto. Para Lacan ya es más, Lacan lo habla más, ¿no? Habla más de la categoría de sujeto, pero vamos a partir de Freud porque están ligados, o sea, eh, Lacan trabajó sobre el mismo camino que Freud, aunque de una concepción con otros conceptos, vino a ampliar lo que Freud empezó y en algunas cosas como que difería, hay una articulación muy padre que se da entre estos dos autores y sabemos tener una buena lectura de sus textos. Entonces, para comenzar con este primer tema de lo que es la pulsión como una idea cercana a lo que es el sujeto, tenemos que revisar primero lo que es una pulsión, ¿no? Y la pulsión, en primera instancia, podemos encontrar que se refiere a un estímulo que existe a nivel interno, que está entre la frontera de algo psíquico y de algo somático, que está entre la frontera de lo psíquico, lo mental y el cuerpo, ¿no? Está entre estos dos, está como que en un caminar constante de ida y vuelta. Eh, y justamente Freud, ¿dónde se habla más de este tema de la pulsión? Bueno, hay dos textos importantes. El primero es Pulsiones y Destinos de la Pulsión de 1915 y el otro es Más allá del principio de placer de 1920. En estos textos se aborda este tema de la pulsión y vamos a ver como lo más importante de estos textos y de lo que Freud aborda de la pulsión para dar una idea de lo que es el sujeto. Eh, entonces, bueno, la pulsión, de manera resumida, surge en tanto satisfacción de calmar un desequilibrio psíquico. Porque si vemos que hay una relación entre lo psíquico y lo somático, vemos que también obviamente el cuerpo implícito en esto, en aquello,
Quiere decir que la pulsión es una ligadura, ¿no? Que está en ambos. Es decir, ya el psiquismo que constituye un sujeto en un primer momento está ligado a la pulsión. Por lo tanto, la pulsión es algo muy temprano, muy primordial de aquello que va a constituir un sujeto, porque está en esta ida y vuelta, ¿no? En esta dinámica. Entonces, surge en un primer momento para calmar una necesidad que exista, ¿no? Se expresa en un primer momento en el cuerpo para poder calmarlo, ¿no? En una unión de la satisfacción de un deseo y de una necesidad, ¿no? Por lo tanto, Freud delimita y habla de las que son en un primer momento las pulsiones parciales, que se dan en cuestión de zonas erógenas, ¿no? ¿Por qué? Porque en el desarrollo del sujeto, en un primer momento surge de manera biológica la necesidad, ¿no? Por ejemplo, Freud habla de las etapas psicosexuales y habla de la etapa oral, donde hay una necesidad que es la alimentación, pero a la par se satisface una cuestión erógena, una cuestión de un equilibrio, ¿no? Tanto la parte alimentaria como la parte de la estimulación erógena por la boca, porque habla Freud que la primera zona en donde se erogeniza el cuerpo es en la boca, ¿no? Eh, entonces, justamente las pulsiones parciales surgen de manera muy temprana con esta unión, ¿no? Zonas erógenas, necesidad, etcétera. Pero después vienen otro tipo de pulsiones, ¿no? Que son las pulsiones de vida y las pulsiones de muerte, que las pulsiones de vida tienen que ver con la cuestión de la autoconservación del propio ser. Estas ya existen cuando hay sujeto, ¿no? Y las de muerte tienen que ver con la agresión y la destrucción, ¿no? Que puede ser a nivel interno como a nivel externo, con un otro. Entonces, si las pulsiones, ¿cómo podemos definir entonces la pulsión? A mí me gusta siempre hablar de la pulsión poniendo un ejemplo, como un coche, ¿no? Imagínense ustedes un coche que tiene que ir a un destino, ¿ok? El coche sería la pulsión, aquello que va a llevar ese destino, ¿ok? Pero para que este coche pueda llegar al destino necesita de una energía. En este caso sería la gasolina. En términos psicoanalíticos, la energía de la pulsión sería la libido, ¿no? Entonces, si lleva a una acción, entonces la pulsión determina la conducta, ¿no? La conducta nace en un primer momento con las cuestiones pulsionales. Entonces, llegado a este punto, podemos decir que la pulsión solamente la podemos observar cuando ya llega a ese destino, ¿no? Cuando ya tiene sus efectos. Y bueno, hace este caminito, ¿no? Primero son de índole sexual y ya luego son un poco más sociales, ¿no? Con la autoconservación y a la par existe la pulsión de muerte. Entonces, con esto podemos entender una primera conclusión de lo que es un sujeto. Y la conclusión en todo esto sería que el sujeto y el yo no es el mismo. ¿Por qué? Porque podemos entender al sujeto desde lo que no es, entendiendo esta concepción de pulsión. El sujeto no es el resultado de la razón, como en disciplinas como la psicología, algunas teorías postulan, ¿no? Que el centro de la razón está en el yo, está en la persona, que es consciente de sus procesos. Pero vemos aquí que no, que nace en un primer momento de la pulsión, no nace de la razón, porque la razón viene después, posterior. La pulsión es más primaria, ¿no? Entonces, si la pulsión es un factor primario de lo que vendrá a ser próximamente la constitución de un sujeto, y que esta surge desde la constitución del yo, que deviene de la satisfacción erógena, comentaba ahorita, entonces el yo y el sujeto no es el mismo, no son lo mismo. Y ya lo vamos a esbozar un poco más con el siguiente tema que viene, ¿no? Entonces, aquí hay una dinámica de pulsiones que están en un primer momento, que no quiero meterme tanto en este punto, pero tiene que ver con que una pulsión tiene un objeto, tiene una meta, tiene una fuente y tiene un empuje, ¿no? Entonces, hay una dinámica, pero lo central de este primer punto es que la pulsión es algo que viene posteriormente a ser parte importante de la constitución de un sujeto. Y que entonces un sujeto no es el sujeto de la razón, sino que deviene primero de cuestiones muy infantiles, muy primarias, ¿no? Entonces, eso sería lo primero. Entonces, esta serie de pulsiones y esta serie de cuestiones que suceden de manera dinámica ocurren en un lugar. En la interpretación de los sueños, Freud nos habla de una localidad psíquica en donde se llevan a cabo procesos, ¿no? Y esta localidad la llama como aparato psíquico y la representa mediante este esquema que les pongo aquí en esta imagen, ¿no? Eh, y que este aparato psíquico se va a constituir en base a una palabra socializante, ¿no? Que va a atravesar justamente este aparato psíquico y lo va a constituir.
Y el aparato psíquico lo podemos dividir en estos puntos que aquí les pongo. Primero, una capacidad de percepción, ¿no? Que la capacidad de percepción se refiere a la cuestión más material, ¿no? A la cuestión material de la capacidad de percibir mediante los 5 sentidos, ¿no? En un primer momento, la cuestión de las sensaciones. Pero después está el sistema perceptual, que ya es a nivel psíquico, ¿no? Que se encarga de percibir. Este sistema le entra información y por aquí la saca. Y solamente ciertos residuos quedan a nivel de huella anémica, ¿no? El sistema perceptual no puede retener información porque es como una puerta que da entrada. Y si se queda información, pues taparía y nada entraría, ¿no? Entonces, el sistema perceptual es como una puerta que solamente recibe información y por aquí la saca para seguir recibiendo más información. Y solamente aquello que sea importante o significante para la persona va a quedar como huella anémica. Y esto va en el siguiente sistema, que aquí lo pongo, que es el sistema anémico, ¿no? Que es donde queda la huella de memoria, es donde quedan, es donde se transforman las excitaciones de los estímulos en huellas duraderas, ¿no? Que van a quedar ahí. Luego el sistema que continúa es el sistema del inconsciente, ¿no? Como el punto medular de lo que es el psicoanálisis. Y de manera muy general el inconsciente como sistema es una parte donde hay información que tiene ciertas cualidades, ¿no? Como la principal es que está reprimida, como es la cualidad principal, ¿no? Pero tiene otras más que ya leyendo a Freud y Lacan podrán más o menos ver. El sistema preconsciente, que es un sistema en donde Lacan menciona posteriormente que el sistema preconsciente es un significante que va a constituir al sujeto, pero esto lo vamos a ver más adelante. El preconsciente es donde la transcripción, por ejemplo, de estas palabras socializantes que atraviesan al sujeto son ya como que internalizadas, ¿no? Esta es la capa donde habla también Freud y Lacan sobre un concepto que se llama Das Ding, que significaría como la cosa, ¿no? Aquellas cuestiones, representaciones cosa, que se quedan sin una representación. Aquí en el nivel preconsciente es donde la representación cosa, aquello que no podemos ni representar simbólicamente, imaginariamente, cobran ya una consistencia. Y por cuanto cobran una consistencia y se hace una cadenita, entonces a nivel preconsciente es donde se instituye un sujeto, ¿no? Y el sistema consciente, que bueno, la conciencia, Freud lo habla más como un aparato perceptual también, ¿no? Que se encarga de percibir igualmente. Y en este sistema es aquí donde ya el concepto y la palabra son conscientes. O sea, ya lo sabemos de manera consciente al momento, ¿no? Cronológicamente al momento se sabe. Entonces, es importante también tener la noción de aparato psíquico para saber dónde se llevan a cabo estos procesos. Bueno, ahora, hablando un poquito más de este tema que yo les comentaba de que el yo y el sujeto no es lo mismo, habría que hacer una diferenciación de qué es el sujeto y qué es el yo, ¿no? Más o menos. Y podemos ver en primera instancia que el yo es un lugar de ocultamiento. El yo es solamente como una cuestión de representación imaginaria del cuerpo, de uno mismo, pero que es un lugar de ocultamiento también. ¿Por qué? Porque también tiene su parte inconsciente, ¿no? El yo emana del sistema perceptual que veíamos en la diapositiva pasada. Entonces, tiene su parte inconsciente también como una parte consciente. Y vemos también que el inconsciente sobredetermina al yo, ¿no? Hay un concepto igual que habla Freud en la interpretación de los sueños, que es el término de sobredeterminación, que tiene que ver con que el inconsciente, una estructura que surge con la represión, siempre va a sobredeterminar al yo, ¿no? Siempre lo va a determinar, como también va a determinar al sujeto. Esto quiere decir, todo lo que hagamos, gustos, conductas, actitudes, personalidad, carácter, están sobredeterminadas por un inconsciente, ¿ok? Es decir, la personalidad que tú crees tener, yo soy así, 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 porque así me formé, es solamente un espejismo, no es así. Está sobredeterminado por un sistema más primario, más infantil, que es el inconsciente, ¿no? Proceso primario. Entonces, también el inconsciente vemos que aquí tiene mucha relación con el surgimiento del yo, ¿no? Pero que surge de manera principal con el sistema perceptual por una representación imaginaria del yo, ¿no? Y el inconsciente surge con la represión, ¿no? O sea, vemos que el yo surge a partir de una cuestión perceptual imaginaria, pero el inconsciente surge con la represión, ¿no? Y se desarrolla en lo que es el complejo de Edipo. Eh,
Entonces, si vemos aquí que el yo también tiene que ver con el inconsciente, está sobredeterminado por el inconsciente en esta unión. Entonces, aquí les pongo en la última, el yo surge de la percepción y se desarrolla en tres momentos, el yo, lo podemos ver en la teoría, ¿no? El autoerotismo, o otros autores lo llaman como simbiosis, o el autismo normal, que es una etapa muy infantil en donde el niño cree que sus propias necesidades las cubre él mismo, ¿no? Sabemos que no, que las cubre un otro, la mamá, el papá, el tío, la abuela, pero él tiene en este primer momento muy infantil como que una noción de yo lo puedo todo, ¿no? De que aunque mi mamá me está alimentando, no tengo registro de mamá, por lo tanto, si algo me está alimentando, ¿no? Luego viene el narcisismo primario, que tiene que ver donde la huella de la necesidad se une junto con la huella de la satisfacción, que sería, por ejemplo, en la etapa oral, ¿no? Donde viene la cuestión de la alimentación y la cuestión de la necesidad de la zona erógena de la boca, ¿no? Y luego el narcisismo secundario, que tiene que ver con que aquí la pulsión ya es orientada hacia el exterior, ¿no? Eh, Les decía yo, la pulsión tiene una dinámica, va al exterior y luego regresa, ¿no? Para poder calmar justamente ese desequilibrio que existe, ¿ok? Eh, y justamente ese es el caminito que hace la pulsión, ¿no? Viendo un poquito más como la dinámica, es un ir y venir, ¿no? Pero también podemos encontrar en la teoría que la pulsión, por ejemplo, si va, pero en el camino se pierde, pulsión va dirigida a un objeto para calmar el desequilibrio. Si la pulsión se desvía, vienen entonces lo que son, por ejemplo, varias consecuencias, ¿no? Una podría ser, por ejemplo, las neurosis actuales. Una de ellas es la hipocondría, ¿no? En la hipocondría, ¿qué pasa? La pulsión sale, pero se queda en el cuerpo, ¿no? O sea, no llega a un objeto, sino que se queda en el cuerpo. Por eso es que el hipocondriaco tiene síntomas como que dice estar enfermo, dice que se siente mal, que le duele algo, que se va a morir, y por más estudios que le hagan, no encuentran que esté algo mal o que tenga alguna enfermedad o patología, ¿no? Pero él asegura que tiene algo mal en sí. ¿Por qué? Porque la pulsión no salió un objeto ni regresó para calmar el desequilibrio, sino que se quedó a nivel cuerpo, ¿no? Entonces, la hipocondría, por ejemplo, se puede explicar mediante esta cuestión, ¿no? Y bueno, eh, el tema de la identificación con la fuente parental, ¿no? Cuando hablamos de este tema de las identificaciones, hablando un poquito de que el complejo de Edipo tiene tres tiempos y el tercer tiempo es el de la identificación, tenemos que ver, y cuando escuchemos esto de identificación parental, tenemos que pensar en la palabra proceso, ¿no? Y desarrollo, ¿no? Es decir, el niño se desarrolla y este desarrollo conlleva a un proceso, ¿vale? Y veíamos que ya hay identificaciones, ¿no? La identificación primaria y secundaria. Veíamos que también hay, por ejemplo, esta cuestión de que el niño en su constitución de las pulsiones igual, ¿no? Tiene este como ir y venir, este proceso. Entonces, eh, en esta situación, la identificación está a nivel proceso, ¿no? Y el proceso culmina ligado a lo consciente o a lo inconsciente. Es decir, está en el orden de la proximidad. ¿Qué significa esto? Que cuando una persona atravesó las tres etapas del Edipo, termina una identificación, pero es una identificación que está a nivel proximidad, ¿no? Más ligada a lo consciente o más ligada a lo inconsciente, ¿vale? Y aquí es donde podrían surgir, por ejemplo, las estructuras clínicas, neurosis, psicosis, perversión, ¿no? Bueno, en la psicosis ni siquiera hay un otro que venga a constituir, ¿no? Pero neurosis y perversión, por ejemplo, ¿no? Y justamente en esta identificación, en el tercer tiempo edípico, es donde surge ya un sujeto. Y ahorita lo vamos a ver con Lacan con más precisión, ¿no? Es donde Freud habla, por ejemplo, del principio de realidad y de placer, ¿no? El principio de placer tiene que ver con estas primeras etapas muy infantiles que veíamos, por ejemplo, con la pulsión, la etapa oral, y el principio de realidad es algo que viene ya después cuando una persona se constituye como sujeto, ¿no? Es decir, lo que puede o no puede hacer, y siempre va a estar marcado por influencias culturales, ¿no? Sociales, morales, éticas. Un poquito de lo que hablaba Iván Rincón ayer en su conferencia de su proyecto, que justamente tenemos que ver al sujeto, a las personas, como en un sistema, ¿no?
y siempre tomar en cuenta esto para sus problemáticas personales. Justamente, Freud habla de esto, no en términos marxistas, pero en términos psicoanalíticos, con esto, ¿no? De realidad y placer, ¿vale? Y aquí es donde cuando ya la persona se logra identificar con estas prácticas culturales, sociales, morales, es decir, simbólicamente es una identificación parental porque en psicoanálisis el padre, no como una persona física, ni como una persona en sí, sino como una función simbólica, tiene que ver con esto, ¿no? Con la identificación cultural, social, moral, ética, etcétera, ¿vale? Que, por ejemplo, la misma mamá puede ejecutar puede ejecutar la identificación, ¿no? La función paterna. No tiene que ver con hombre-mujer, sino con significantes, ¿vale? Y esto se da en los tres tiempos edípicos. Primer tiempo edípico es la célula narcisista. El niño y la mamá son uno solo, ¿no? El niño psicoanalíticamente es el falo de la madre, ¿no? Aquello que va a llenar su falta. Y para el niño la mamá es todo también, ¿no? Aquello que lo llena. Que luego obviamente cuando se le divide queda en falta, ¿no? Por eso decimos que el sujeto es un sujeto en falta, ¿vale? Segundo tiempo es cuando ya viene el tercero, la metáfora paterna, la castración, el padre viene, corta y lo ingresa a la cultura mediante el tercer tiempo, que es la identificación parental, ¿no? Estos son los tres tiempos edípicos para poder comprender el desarrollo de un sujeto, ¿ok? Y luego, como último punto que quiero tocar ya de Freud, es que él habla de la repetición, ya en 1920 y tantos, él habla de lo que es la repetición como un concepto, y aquí yo abordo, por ejemplo, el autor de David Nacio, ¿no? Quienes llevaron clase con el maestro Paulo, pues bueno, habrán leído ese texto en Evaluación con Adultos, porque habla de ese concepto de la repetición, ¿no? ¿Y por qué lo tomo? Porque la repetición es algo que da estabilidad al sujeto, ¿no? Porque en el repetir se busca una satisfacción, se repite porque hay satisfacción, ¿no? Aunque aparentemente pudiera parecer que se repite en algo que crea dolor, de manera inconsciente se está satisfaciendo algo, ¿no? Por ejemplo, ¿por qué siempre me tocan parejas que me ponen el cuerno, ¿no? ¿Por qué siempre me tocan parejas que son así y así y así, ¿no? O sea, ¿por qué repito? O sea, en esta repetición, aunque aparentemente hay un disgusto, hay otra parte inconsciente que veíamos ahorita, se satisface, ¿no? Y da este equilibrio, ¿ok? Entonces, dado todo esto, podemos llegar a una conclusión desde la perspectiva de Freud, de lo que es el sujeto. El sujeto, para Freud, es el sujeto del inconsciente. No lo dice literalmente, pero con la revisión de autores que están al final en las referencias del artículo que publicaré, vemos que para Freud un sujeto es el sujeto del inconsciente, no es el sujeto del yo. Les decía, en disciplinas como la psicología, en varias corrientes, se tiende a ver el yo como aquello principal, ¿no? Como donde surge la razón, que somos dueños de nuestras conductas, somos conscientes, seres pensantes por nosotros mismos, cuando no, todo deviene de una historia antes de la razón, ¿no? Eh, y justamente por cuanto es sujeto del inconsciente, hay manifestaciones inconscientes sobre determinadas, ¿no? El chiste, los actos fallidos, los sueños, la transferencia, ¿no? Que son los elementos de un sujeto, por cuanto es sujeto del inconsciente, ¿no? Entonces, somos sujetos por cuanto hay un inconsciente que sobredetermina todo, desde cómo nos vamos a vestir, qué vamos a comer, incluso que se me quemen las tortillas por error, está sobredeterminado por algo inconsciente, ¿vale? Entonces, sujeto es del inconsciente con un funcionamiento psíquico, ¿vale? Y contenidos que rigen el comportamiento ligados a la razón, por lo cual el comportamiento va más allá de estímulos, respuestas, etcétera, sino que tiene que ver con un proceso más primitivo, más primario, ¿vale? Que es justamente lo que va a sobredeterminar y que va a quedar a modo de huella anémica, ¿no? Una huella anémica que bien puede ser consciente o puede ser reprimida, pero que no por el hecho de que se reprima un acontecimiento, significa que sus efectos también se van a reprimir, se van a manifestar, ya sea de manera directa o mediante una somatización, por ejemplo, ¿no? Pero bueno, este es Freud. Ya pasando un poquito a lo que es Lacan, no voy a hablar de teoría lacaniana tanto, sino más bien de lo que él dice de lo que es un sujeto, ¿no? Lacan, bueno, Lacan, muchos dirán, se desvió de Freud, otros dicen fue el retorno a Freud, pero lo que yo puedo decir en la lectura que he hecho de Lacan es que si bien él da un panorama más extenso que Freud, trabajó sobre su misma línea, ¿no? Con obviamente diferencias, pero sobre la misma línea, ¿vale? Entonces, de Lacan podemos retomar como un factor importante lo que es el deseo, ¿no?
¿Por qué? Porque el deseo viene con el advenimiento de un sujeto, ¿no? Es decir, cuando un ser humano, un humano, se, se constituye como sujeto, a la par surge un deseo, ¿vale? ¿Por qué? Les decía yo en los tiempos edípicos, en el segundo que hay una separación con la madre, el sujeto queda en falta, ¿no? Porque la madre era lo que lo llenaba, era su todo, ¿no? Pero cuando viene un tercero, la cuestión edípica, entonces viene una falta, que hay que llenar con qué? Pues con un deseo, ¿no? Entonces, el deseo está justamente en esta parte de la confrontación entre una pulsión interna, ¿no? Que veíamos que las pulsiones parciales son, por ejemplo, de índole sexual, y el ideal externo, ¿no? Hay una confrontación, y entre esta confrontación está el deseo entre medio, ¿vale? Entonces el deseo trae representaciones de sí, del mundo, ¿no? El ideal del yo, lo que tengo que hacer, cómo tengo que ser, ¿vale? Se desplazan las figuras parentales por otras personas posteriormente. Y el deseo se desplaza a través de muchas cosas, ¿no? Por eso es que una persona puede desear en diferentes etapas de su vida cosas distintas. Y cuando lo obtiene, pero luego otra vez viene la falta, ¿no? ¿Por qué? Porque la falta nunca se va a llenar, ¿ok? Eh, entonces, deseo y sujeto están unidos y que son comparables por su surgimiento, ¿no? Que tienen que ver con esta primera experiencia de placer. Por ejemplo, el primer satisfacción que se tiene es el pecho materno, ¿vale? Y luego el tercer tiempo edípico, ¿ok? Cuando ya se busca desplazada la mamá o el papá, ¿ok? Entonces, la conclusión de este primer tema del deseo es que sujeto es aquel que desea la cultura, que desea al padre y a la madre, pero desplazados. En el caso de un sujeto neurótico, ¿no? Los desea de manera desplazada, ¿vale? Y bueno, en todo esto vamos a ver también algo importante de la constitución del sujeto para Lacan, que es una etapa en el desarrollo que es el estadio del espejo. En esta etapa del estadio del espejo, Lacan habla de tres registros, el simbólico, real e imaginario. El registro imaginario surge aquí, ¿no? ¿Por qué? En esta etapa, el yo, que veíamos que es diferente yo que sujeto, el yo es producido a partir de la imagen de otro, ¿no? Es decir, el yo está en el registro de las imágenes. ¿Por qué? Porque una persona, un bebé, antes de ser sujeto, cuando nace, se ve a sí mismo desfragmentado, ¿no? Es decir, no hay una identificación de sus propias partes. Esto en la experiencia se ha visto, ¿no? Se ha comprobado. Por eso es que, por ejemplo, un bebé se puede morder el pie y sentir mucho dolor, pero no lo deja de morder porque no hay todavía esta constitución de que ese pie es mi pie, es parte de mi cuerpo. El bebé se ve desfragmentado, ¿no? ¿Qué pasa? En el estadio del espejo, que ocurre a partir más o menos del sexto mes, eh, el estadio del espejo tiene que ver con una imagen que lo va a unificar, ¿no? Un yo que se va a crear a partir de la imagen de un otro. Que esta imagen puede ser en tres niveles, a nivel literal, accional o discursivo. Literal es que literalmente, como las imágenes, pongan a un bebé frente a un espejo y el bebé se empieza a identificar, ¿no? Con esa imagen. Y da esta consistencia de que ese soy yo, ¿no? Ya no se ve desfragmentado, sino que ya hay una consistencia. Ese soy yo, pero es a nivel imaginario, ¿no? Registro de las imágenes. Eso es literal. Accional puede ser mediante el discurso del otro, ¿no? Por ejemplo, cuando la mamá le dice, ay, qué bonitos ojos, cachetes, tus orejitas, etcétera, ¿no? Y entonces el bebé empieza a tener esta imagen unificante, ¿no? De que, estos ojos son míos, estas orejas son mías, ¿no? Y viene una unificación. Eso es a nivel accional, ¿no? Y discursivo tiene que ver con empezar a hablarle directamente. Por eso es que es muy importante el habla en las primeras etapas del desarrollo. Si una mamá o un papá no le hablan al niño, es muy probable que posteriormente tenga alguna cuestión psicopatológica, ¿no? Porque no va a haber esta unificación. Y es probable que la que se dé posteriormente sea la psicosis, ¿no? Pero bueno, cuando ya obviamente el niño se identifica imaginariamente con esa imagen del espejo, que puede ser literal, accional o discursiva, viene el júbilo. Ya se identifica, hay una cuestión imaginaria, ¿no? Nace el yo, ¿vale? Entonces, esto siempre con un otro, a nivel otro, ¿vale? Entonces, bueno, aquí están las etapas del desarrollo de los tres tiempos edípicos, célula narcisista, metáfora paterna, identificación, y esto es lo que nos da posteriormente premisas para saber qué es el sujeto, ¿no?
Y bueno, ya para ir concluyendo, ¿qué es el registro de lo simbólico? Bueno, aquí es donde ya llegamos a la concepción de lo que es un sujeto para Lacan. Para Lacan, un sujeto va a ser aquel que va a ser representado por un significante, pero para otro, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Primero, el sujeto está en dirección de lo simbólico porque primero que nada hay un lenguaje. Les decía que el lenguaje atraviesa el aparato psíquico y está dividido, ¿no? Entonces el sujeto está dividido entre lenguaje, inconsciente y deseo. Entonces, el sujeto, como es resultante de una división del aparato psíquico, cuando viene la represión en el segundo tiempo y la identificación en el tercero, el aparato psíquico se rompe en dos, inconsciente y consciente, y hay un descentramiento de la razón. Es aquí donde nuestras acciones están sobredeterminadas por un inconsciente, por algo que no está en la razón del nivel consciente, ¿vale? Entonces, el nivel simbólico tiene como que algo importante dentro de sí, que es, por ejemplo, el goce, ¿no? Que el goce es, por ejemplo, disfrutar de un cuerpo por solamente tenerlo. Y eso es equivalente al nombre. El nombre es nombre de goce. ¿Por qué? Porque nos apropiamos de él, solo por el hecho de que alguien nos designó con ese nombre, ¿no? Entonces, el nombre está en un registro simbólico, ¿no? Monse, Evelyn, Aranza, Aldo, los que están aquí, esos nombres están en un nivel simbólico. Por sí solos no significan nada. Un símbolo siempre tiene que referir a otro para poder tener un significado y un sentido, ¿no? Entonces, en esta cuestión del sujeto, decíamos que a nivel imaginario el yo se da como una cuestión de que ese soy yo, ¿no? Imaginariamente ese soy yo. Pero a nivel simbólico pasa de un ese soy yo a un quién soy, ¿no? No solamente soy Aldo, sino que soy, me gusta tocar guitarra, tocar el piano, y ahí hay un montón de significantes, ¿no? Entonces, el sujeto no puede ser representado por uno solo, sino que tiene que remitir a varios. Y aquí es donde se habla de una cadena de significantes, ¿vale? Que justamente lo pongo ya como esta última diapositiva. Aquí es como lo representa Lacan en este esquema, ¿no? Que es el discurso del amo. Hay un sujeto que está dividido, ¿no? Veíamos, y que está representado por un significante, que puede ser, por ejemplo, el nombre, pero para otro, ¿no? Es decir, que yo diga yo soy Aldo no significa nada. Tengo que recurrir a otros para dar consistencia al sujeto. Entonces el sujeto está flotante entre esa cadena de significantes. Y aquí la A, la letra A, sería un agujero, ¿no? Que significa que siempre va a haber algo que no va a lograr representar ni los símbolos ni las imágenes de manera completa, que se escapa a esto, ¿no? Algo inconsciente. Por ejemplo, la interpretación de un sueño siempre divagamos por esta cadena de significantes, ¿no? Le pedimos que asocie libremente y el sujeto divaga entre la cadena, pero siempre va a haber algo que se le va a escapar o va a llegar, por ejemplo, lo que Freud llama el ombligo del sueño, algo que ya es incognoscible, que sería A, ¿no? El residuo que ya no se puede saber de él, ¿vale? Entonces, bueno, ya a manera de conclusión, el sujeto es un sujeto biopsicosocial histórico, las pulsiones son un papel fundamental en las primeras etapas, la identificación parental lo constituye, el sujeto es sujeto del inconsciente, les decía, por la sobredeterminación. El inconsciente es clave para poder entender la subjetividad de cada persona. La subjetividad no es algo de la razón, sino que está a nivel inconsciente. La repetición da estabilidad al sujeto. El otro y el gran otro, la cultura, el sistema, ¿no? Fundamentan la constitución y el sujeto está estructurado como un lenguaje mediante significantes y significados. Y hay una unión del sujeto freudiano del inconsciente con el sujeto del lenguaje, ¿no? Representado por un significante para otro de Lacan, ¿vale? Entonces, bueno, si tuviéramos más tiempo abordaríamos lo que es significante y significado, pero como ya me extendí, bueno, yo quiero dejar aquí la presentación por si alguien tiene alguna duda, alguna cuestión o algo similar. ¿Se escucha? ¿Sí se escucha? Ok, gracias, Aldo. Yo tengo una duda y a lo mejor es una duda un poco absurda ya que has invertido un gran tiempo explicándolo, pero realmente no puedo o no me queda claro esta unión del sujeto de Freud y el sujeto de Lacan, porque parece ser que justamente este segundo, el de Lacan, está aludiendo no al sujeto como persona, sino a otro, ¿no? A otra cosa que se explica ahí. Entonces, pues no lo sé, me gustaría saber en qué lugar o en qué punto tú encuentras este lazo entre estos dos conceptos. Sí, claro. El sujeto de Freud es el sujeto del inconsciente, ¿no? Que viene de esta etapa muy infantil. Pero eh, el inconsciente tiene varias formas de manifestarse. Una es los sueños, por ejemplo, ¿no? Y el sueño está dado en un lenguaje. Es un lenguaje distinto al lenguaje común, ¿no? Y este lenguaje
tiene sus propias leyes, sus propias normas, formas de entenderse. Entonces, pero siempre constituido por algo inconsciente, ¿no? En Lacan, él va a decir, sí, está bien, hay un sujeto inconsciente que tiene esta cuestión de los registros de las imágenes, lo simbólico, etcétera, pero eso inconsciente es como un lenguaje, ¿no? Aquí está la articulación. Y él lo puede explicar, y es, creo que lo más fácil para explicarlo es este esquemita, ¿no? Por ejemplo, cuando con Freud habla de la interpretación de los sueños, Freud nos dice, un soñante siempre va a soñar con un deseo inconsciente, ¿no? El deseo inconsciente es el motor del sueño. Y este deseo se va a manifestar en un sueño mediante varios trabajadores, desplazamiento, condensación, elaboración secundaria, etcétera, ¿no? Que como resultado de ese sueño incomprensible, raro, ¿no? Que no podemos saber qué significa, ¿no? Extraño. Pero cuando le pedimos a la persona que asocie libremente respecto a su sueño, la persona va, en Freud se diría, va a tener asociaciones ligadas, ¿no? Cadenas asociativas. Va a decir, por ejemplo, bueno, de este elemento se me ocurre que el día de ayer fui a tal lugar, compré tal cosa y me encontré a fulana y ahora que lo pienso, fulana estaba en el sueño porque no sé qué. No, va a divagar en esta cadena. Pero Lacan lo que va a decir, ok, sí, pero la interpretación de un sueño más que ser una cuestión de asociaciones solamente porque sí, tiene que ver con que están asociados significantes, ¿no? El significante, de manera muy, muy general, podemos ver lo que es como aquello que está en el orden de la materialidad sonora, ¿no? O sea, aquello que es el sonido, la parte de la escritura, ¿no? Entonces, si vamos con un significante, pero este significante nos liga a otro, quiere decir que entre todo eso está el deseo del sujeto, ¿no? Entonces aquí Lacan lo que dice, el inconsciente de Freud, ok, lo habló Freud, pero está estructurado como si fuera un lenguaje, ¿no? ¿Por qué? Porque Lacan retoma su teoría de la antropología, de la sociología y de la lingüística, ¿no? Para decir, el inconsciente es como un lenguaje y está estructurado así. No tiene que ver con algo fantástico, sino que tiene que ver con lenguaje como tal, ¿no? Representaciones, que en Freud eran, por ejemplo, representación cosa, y en Lacan dice, son representaciones simbólicas, ¿no? Es decir, un primer elemento, por ejemplo, en el sueño, es decir, yo sueño con un balón que está rebotando en un vaso, ¿no? ¿Qué significa? Significante por sí solo no tiene sentido. Tiene que ir a otro. ¿Qué se te ocurre con esto? ¿No? Aquí está la articulación, en la cuestión del lenguaje. Freud, de manera muy particular, hablaba de un inconsciente del lenguaje, pero no lo llegó a desarrollar. Lacan lo desarrolla siguiendo sus propias líneas, ¿no? Entonces, esa sería como que la unión de estos dos autores. Gracias, Aldo. Parece ser que no hay más preguntas o comentarios. Si alguien quisiera preguntar algo después, nos puede decir a nosotros y nosotros contactamos a Aldo o directamente con Aldo. Aldo, muchísimas gracias por participar presentando tu análisis y pues espero que puedan seguir asistiendo a las actividades del evento. Gracias, Aldo. Muchas gracias a Mayali y a todo el comité. Saludos.